Intensamente 2 es un peliculón, y no solo porque es intensa, sino porque a nivel psicológico es una locura, representando los cambios de la adolescencia y entrando directamente en la cabeza de la protagonista, por lo que hoy toca explicar esta película por un psicólogo. Y no fui a la universidad, sino que afortunadamente se da la coincidencia de que el guionista del canal es un psicólogo que no da consultas porque prefiere sacar gameplays y hacerse tremendos videos como este. Por lo que todo lo que se diga en este video será bajo marcos psicológicos perfectamente documentados y sustentados. Y antes de entrar de lleno a explicar Intensamente 2, debemos de parar un poco para entender. Cabe mencionar que no existe una psicología, sino muchas que tratan de estructurar las diversas funciones de la mente, algunas de maneras muy diferentes, como el psicoanálisis y el conductismo. El primero intenta explicar el interior del humano como una lucha de fuerzas opuestas que tratan de imponerse una a la otra, mientras que el segundo intenta enfocarlo todo desde lo que podemos ver y medir, el comportamiento del individuo. Y todo indica que la corriente psicológica en la que se inspira intensamente es el cognitivismo, que busca enfocar sus estudios en los procesos mentales, surgiendo un gran interés para explicar creencias, emociones y la toma de decisiones, algo en lo que se basa la película desde su primera entrega, mostrando los primeros minutos cómo al nacer Riley y experimentar el mundo, en el cuartel central aparece la primera emoción que siente, la alegría, y con ella un pequeño botón que al activarlo produce la risa de Riley, y ver lo que los padres dicen de ella activa su primer recuerdo, aunque el sistema para guardarlos es muy simple y parece que no hay más partes de la mente que veamos más adelante. De todas formas, este estado tan simple apenas dura 33 segundos, pues tristeza es la segunda emoción que se manifiesta en la pequeña Riley, y conforme la vemos crecer, el cuartel general también lo hace. Cuando aparece temor, este luce muy parecido a la versión que vemos que tiene durante la primera película, y mientras más crece y a nuevas situaciones se enfrenta, es que van surgiendo las emociones hasta completar las 5 principales: alegría, tristeza, temor, ira y desagrado. Además de que se nos muestra que el sistema de recuerdos se ha vuelto bastante más complejo, apareciendo los recuerdos centrales, los cuales crearon en Riley islas de personalidad, las cuales preconfiguran su comportamiento, como hacer bobadas o querer a sus padres. Y a lo largo de la primera entrega vemos a las emociones recorrer lo amplio de la mente, pues para diseñar este mundo gigantesco se basaron en los estudios de la neuropsicología, la cual ha encontrado que varias estructuras neurológicas dentro del cerebro corresponden con funciones cognitivas, procesos emocionales y de la conducta, habiendo áreas del cerebro especializadas para diferentes tareas, como el hipocampo, que es la estructura encargada de almacenar los recuerdos, región que se encuentra en el sistema límbico, el cual está muy relacionado con las emociones y asocia las positivas o negativas a los recuerdos, gestionando el almacenamiento de la información reciente en la memoria a largo plazo y aporta espacio y tiempo a los recuerdos. Cuestión que vemos a los largos anaqueles llenos de recuerdos, los cuales van limpiando para poder almacenar los más nuevos, desechando todo en el basurero mental, que representa todas las neuronas que dejan de funcionar y donde se almacenaba el recuerdo. El hipotálamo también se relaciona con el sueño, lo que explica por qué queda tan cerca producciones de ensueño donde se graban los sueños, aunque el cuartel general parece estar alejado de toda esta estructura, algo que se puede entender pues parece representar el lóbulo frontal, pues esta parte está encargada del control de la actividad o el movimiento voluntario, algo representado por la consola y con las que vemos que interactúan nuevas emociones, y se va volviendo más compleja con el crecimiento de Riley y la llegada de estas nuevas emociones justamente. Y es aquí donde se entra un tema un poco polémico, pues la mayor crítica de la segunda película no fue que la trama era muy parecida a la primera, sino que muchos no entendían por qué había más emociones que las 5 principales, que además vimos se mantenían igual en la mente de personas adultas. Agregado a eso que ya se nos había establecido que la suma de 2 emociones daba una nueva, y ahora estaban haciendo un gran retcon, o sea ignorando todo lo que habían dicho con el asunto. Y esto es entendible porque en la psicología hay un tema bastante debatible, pues la más conservadora postura que existen 7 expresiones faciales universales, las cuales comparten todos los humanos, incluyendo las tribus sin contacto con otras sociedades, las cuales son alegría, tristeza, miedo, asco, ira, desprecio y sorpresa, naciendo así la teoría de las emociones básicas, que fue postulada por varios pioneros en el campo como David Matsumoto, Paul Ekman y Carol Izard, quienes dijeron que las emociones no son meros sentimientos fugaces, sino que están biológicamente programados e integradas en nuestro ser. Esto es muy parecido a lo que vimos en la primera peli, exceptuando que no incluyeron a desprecio y sorpresa, por lo que los simpatizantes de esta teoría estaban muy felices. Sin embargo, a lo largo de las investigaciones se han propuesto una gran gama de emociones, en las que Deicher Keltner, un psicólogo México-estadounidense, tuvo influencia y de hecho es uno de los principales consultores de Pixar para la primera entrega de Intensamente, además de Soul y esta misma segunda entrega. Y él mismo considera anticuada la teoría de las emociones básicas y ha postulado hasta 27 diferentes, pasando por las que ya conocemos, pero agregando otras como romance, confusión, calma, incomodidad, entre varias más. Esto evidentemente cambia la teoría básica debido a que en estas 7 emociones se agrupaban varios estados, como por ejemplo la alegría, la cual incluía diversión, satisfacción o adoración como una sola. Y es que este enfoque toma las emociones desde un espacio semántico, siendo
siendo lo importante la experiencia subjetiva que las personas representan con el lenguaje, lo que significa que este enfoque crea las emociones a partir de las experiencias que vaya teniendo Riley, lo que concuerda con la forma de presentar a las emociones de la primera entrega, y justamente la experiencia que abre paso a las nuevas emociones en Intensamente 2 es... Aunque la segunda entrega ignore algún que otro punto establecido, parte de muchos dejados en la primera película, como la aparición de la alarma de la pubertad, el hacer que las emociones de Riley funcionen en equipo y puedan mostrar que aprendieron que cada una aporta algo importante para ella, usando todas para que su desempeño en la final de hockey salga a la perfección y ganen el campeonato. Y es que la película inicia justo en este momento para mostrarnos uno de los mejores momentos en la infancia de Riley, para justo después enseñar su entrada a la pubertad, la cual enseguida le trae cambios físicos, centrándose sobre todo en los cambios dentro de la mente, con el cuartel general destrozado e incluso un cartel que pide disculpas diciendo que la pubertad es complicada, quedándose en una obra en construcción. Los metaleros por su parte prometen que regresarán a continuar el trabajo, pero el cambio más grande que hacen es el tablero, mencionando que están expandiendo el cuartel para llegada de los otros. Forma muy buena de representar los cambios que se están viviendo, pues no es que la mente de Riley se vaya a quedar en construcción para siempre, pero a lo largo de la pubertad irá teniendo estos cambios hasta que el cuartel sea como el que vemos en los adultos, los cuales son más afines a su personalidad debido a que han terminado esta etapa definiendo su sentido de identidad. Y para entender los cambios en la adolescencia, Pixar tuvo como consultora a la doctora Lisa D'Amour, quien se especializa en esta etapa del desarrollo, entendiendo la salud mental en dos términos: cómo los sentimientos se ajustan al contexto y manejar bien esos sentimientos, haciendo que brinden alivio y no causen daño. Y es evidente que hay emociones que no queremos experimentar, pero lo importante no es eso, sino qué se hace cuando se tiene una emoción no deseada, porque es más importante afrontar la situación que se le presenta que alejar el sentimiento y simplemente ignorarlo. Por su parte, el nuevo tablero en el cuartel general hace que las emociones que Riley conocía actúen sin control sobre ella, haciéndola entrar en llanto con un pequeño toque de tristeza o gritar a su madre por un movimiento de ira, referenciando que la intensidad de estas ha aumentado, por lo que las emociones se limitan a interactuar lo menos con la consola para evitar descontrolarse, aunque saben que son necesarias, pues Riley está afrontando la noticia de que sus mejores amigas se irán a otra escuela. Pero la llegada de ansiedad, envidia, vergüenza y enojo nos muestra un mejor control de estas sobre el tablero, siendo emociones más adecuadas a la situación que vive Riley, pues todas le ayudan a resolver las nuevas situaciones que está viviendo mucho más rápido que las tradicionales. Y cuando Alegría trata de tomar el control, la entrenadora termina castigando a todo el equipo, lo que provoca que la confianza por las decisiones de las emociones principales disminuya, y aunque al principio estas tratan de seguir lo que propone Alegría, terminan tomando el control luego de deshacerse del sentido de la personalidad de Riley. Y esto es algo muy interesante, pues representa lo que se vive en muchas de las adolescencias, pues como su nombre lo indica, es una etapa en la que se enfrentan y sufren muchas dificultades, desde lo que sentimos hasta los cambios en el entorno, así como la necesidad de no volver a sufrir, pues como recordamos en la primera peli, Riley la pasó muy mal para acoplarse en su nueva escuela, y tuvo que comer sola bastantes veces, por lo que se entiende que Ansiedad no quiera que vuelvan a experimentar esta situación en el futuro, pues ella se especializa en prepararse ante esas situaciones, lo que lleva a que enlate las emociones originales y se lleven a la bóveda, y esto trae sus problemas, pues incluso vemos que le cuesta reírse con el grupo de amigas, dado que ya no está Alegría, y estos se preocupan por otras cosas en específico, lo que nos lleva al principal problema que muchos pasan en esta etapa, pues aunque todos los sentimientos están tratando de ayudar a Riley, no lo hacen brindando un alivio, y en cambio provocan daño a ella misma y a sus amigas, y aunque parezca que este mal control de las emociones es solo con ansiedad, se deja en claro que Alegría hace lo mismo, pues buscando ser un alivio para Riley, se deshace de recuerdos que considera inservibles y dañinos, llevándoselos a un lugar que ni siquiera ella conoce, siendo todos estos problemas los que nos llevan al... Pues aunque todos quisiéramos que las emociones trataran a Riley de la manera más correcta para su entorno, esto no suele pasar a la mayoría de los adolescentes, y no habría películas sin los problemas, siendo así como vemos que las emociones básicas terminan llegando a la bóveda, un lugar que se diferencia del basurero mental que elimina todo el recuerdo, y del subconsciente, donde veíamos que habitaba Jangles, el payaso, como pesadilla, debido a que la bóveda no elimina ni deja fuera de la conciencia estos pensamientos, mostrando que aquí se encuentran cosas de las que está consciente Riley, pero no quiere que otros sepan, como su gusto por Fluffy, su crush por Lance y su terrible secreto de haber dañado la alfombra, lo que le hace un lugar perfecto para encerrar a las emociones, pues no las elimina, pero impiden que actúen sobre ella, algo que pasa en muchos adolescentes que se dejan de mostrar felices o sin miedo, no porque estas emociones ya no estén en su ser, sino que las reprimen aunque las sientan. Por otra parte, nos muestran lo importante que puede ser ansiedad, llevando a Riley a entrenar desde temprano, y después se presenta el río de la conciencia, que fluye con los pensamientos, pero vemos como este se corta por el sarcasmo, que expresa algo completamente contrario a lo que se dice, afectando así el flujo de conciencia, y una de las escenas más
más importantes es cuando vemos que Alegría pierde el control y experimenta la ira, para después pasar a la tristeza, y es sorpresivamente Ira quien le brinda las palabras necesarias para hacerla seguir con su objetivo, lo que los lleva a Imaginalandia, la cual ha sufrido muchos cambios, como el Monte Crunchmore, que muestra el interés creciente de Riley por los chicos, pero lo más importante es ver cómo Ansiedad usa este recurso para hacer ver a Riley escenarios posibles que puedan afectar el día del juego, algo que proyecta en ella, impidiendo que duerma y pueda descansar. Esto es algo que sucede comúnmente en la adolescencia, provocando insomnio en algunas personas por no poder controlar la ansiedad que sienten, pero vemos que Vergüenza se da cuenta que muchos momentos de ansiedad no son buenos para Riley, y manda la imaginación de las emociones principales a su mente, y cuando los metaleros se rebelan y cortan su conexión con Ansiedad, se pueden divertir y dejar dormir a Riley, aunque luego Ansiedad vuelve a tomar el control y la despierta para que vayan a ver la libreta de la entrenadora, donde dice si realmente la va a admitir en el equipo, y aunque el puro impulso de Ansiedad no la hace ir, Envidia termina dando el impulso final para que se infiltre en la oficina a leerlo, y a pesar de que Tristeza trata de detenerla, Ansiedad vuelve a tomar el control, descubriendo que la maestra piensa que aún no está lista. Esto hace que Ansiedad inicie una tormenta de ideas, todas estas con diversos colores, pues están concebidas desde las emociones, pero la que usan es una de tamaño gigante, pues así representan la convicción con la que Riley la seguirá. Pero durante todo este tiempo Ansiedad estaba creando un nuevo sentido de identidad de Riley, deshaciéndose del primero al no serle útil por buscar ser una buena persona, y el que forma se basa principalmente en recuerdos pues llenos de ansiedad, lo que provoca que se generen creencias en ella de no ser lo suficientemente buena para afrontar la situación. Y es que Ansiedad creía que la nueva personalidad de Riley sería una dispuesta a todo para ser popular. Sin embargo, mucha de la ansiedad presente en las personas se debe a una creencia de ser incapaz de afrontar una situación en el futuro. Por ello es lógico que la creencia que formara Riley fuera esa, y en este punto Vergüenza se arma de valor y ayuda a Tristeza, quien está a punto de traer de vuelta las emociones al cuartel general, pero Ansiedad aún cree que está haciendo lo correcto y termina destruyendo el tubo, y el quedarse con los malos recuerdos hace sentir Alegría que fue desechada, así como ella se deshizo de los recuerdos que pensaba que no ayudarían en nada, diciendo que cuando la gente crece deja de sentir alegría, una idea que tristemente muchos llegan a tener relacionando esta emoción a los niños exclusivamente. Mientras tanto, Ansiedad sigue con la gran idea de anotar 3 puntos para mostrar que sí están preparadas para entrar al equipo, haciendo que juegue completamente diferente al inicio de la película, en la que daba pases para anotar y era mucho más amable, quitando el disco hasta su propio equipo para marcar por su cuenta. Pero todo se sale de control cuando lastima a su amiga, haciendo una falta que la lleva a estar suspendida en la caja, y es aquí donde se nos muestra cómo Riley comienza a sufrir un ataque de ansiedad, enseñando cómo se marea mientras se centra en el pensamiento de no ser lo suficientemente buena. Sus piernas empiezan a temblar y no puede dejar de mover el pie. Incluso comienza a golpearse con el palo y presentar un dolor torácico mientras suda de manera excesiva, teniendo dificultades para respirar. Todo esto se representa en la mente de Riley, con Ansiedad apoderándose del tablero central y manejándolo a tal velocidad que ninguna otra emoción puede intervenir, lo que los lleva a intentar arrancar la personalidad ansiosa de Riley. Afortunadamente, justo las otras emociones logran regresar al volar con dinamita a un sendero y tirar todos los recuerdos al lago de la conciencia, cuestión que los termina llevando hasta el sistema de creencias, haciendo que estos recuerdos que habían dejado fuera de Riley comenzaran a formar parte del sistema de creencias, sacando así sus propios hilos conectados a la personalidad. Pero el ataque de ansiedad impide que se pueda arrancar el nuevo sentido de identidad, por lo que Alegría entra al vórtice formado por Ansiedad para intentar detenerla, pero se mueve tan rápido que es casi imposible tocarla, dándose cuenta del sufrimiento que está pasando, por lo que le dice que no puede controlar quién es Riley y deben soltarla, algo que hace permitiendo que reemplacen el sentido de la identidad de Ansiedad por el original. Pero este no funciona y el torbellino de Ansiedad se mantiene. Es entonces que esta le dice que tiene razón y no pueden cambiarla, haciendo recordar a Alegría de todos los recuerdos que desechó, dándose cuenta de que tampoco puede esperar que sea como ella quiere, arrancando así el viejo núcleo y permitiendo que se forme uno nuevo con todos los malos recuerdos, los cuales, a pesar de hacerla sentir mal, fueron enseñanzas que le ayudan a afrontar la frustración y malos momentos, provocando que su sentido de identidad deje de estar estático y muestre la complejidad de creencias que hay detrás de ella, las cuales son tantas que parecen salir de control, pero las emociones terminan abrazándola, mostrando que la aceptan tal como es, lo que le permite a Riley entrar en control nuevamente y terminar su ataque de ansiedad. Y es que uno de los consejos para salir de estos ataques es centrarse en un objeto físico del entorno, mientras se trata de tener una respiración calmada, algo que vemos con Riley tocando la silla y escuchando cómo se deslizan los palos y patines en el hielo, permitiéndole así salir del estado en el que se encontraba, además de que sus amigas se preocupan por ella y se acercan a ver si se encuentra bien, permitiéndole que les diga que no lo está, y se sincera al decirles que actuaba así con ellas porque no sabía qué haría luego de que se fueran
a otra escuela, lo que permite que se reconcilien y vuelvan a ser amigas. Ya cuando sale de la caja de castigo, vemos como el tablero comienza a brillar con el color de alegría, pues Riley vuelve a jugar no para conseguir un objetivo, sino para divertirse. Y la película termina con ella en su nueva secundaria, esperando los resultados del equipo, y las emociones vuelven a participar en conjunto. Y aunque Ansiedad trata de anteponerse a los posibles escenarios, le dan su propio sillón para relajarse y recordarle que no puede controlar cuando Riley entra al equipo, pero sí pueden ponerse a estudiar para sus exámenes, dejando claro que han sabido cómo utilizar Ansiedad de forma adecuada y hasta vergüenza se ha desenvuelto hablando, terminando con las emociones hablando de cómo es Riley, quien deja de ser la chica perfecta que presentaban al inicio para ser alguien con defectos y virtudes, que cambia su identidad y la forma con cada vivencia, amándose tal y como es, siendo justamente este el mensaje de la película, que además de reiterar la importancia de todas las emociones, también nos recuerda la importancia de aceptar los buenos y malos momentos, pues son esos los que nos hacen una hermosa persona. ¡Me piro vampiro!